Hola, hoy te voy a enseñar un truco que pocos conocen para poder aumentar las ganancias por anuncios en los videos de Cost TV de manera fácil con una herramienta muy interesante. Así que empecemos. En un video pasado les expliqué cómo se calculan tus ganancias con anuncios en Cost TV a partir de la publicidad que Google AdSense pone en nuestros videos. Dichos anuncios son publicados por anunciantes desde Google AdWords, ahora llamado Google Ads, y tienen distinto valor dependiendo de la competencia que hay para ser mostrados. Esto hace que el CPM y el RPM en tus videos tenga variación y por lo tanto tus ingresos por cantidad de vistas no sean los mismos cada mes. Entonces lo que queremos hacer es aumentar el CPM para que puedas ganar más dinero con menos vistas en tus videos. Es decir, que te paguen más cada vez que se muestre un anuncio en tu video. La base de este truco es buscar palabras clave que sean de alta demanda y de alto CPM para los anunciantes, y debemos añadirlas en los metadatos de nuestro video. Para hacer esta búsqueda debemos usar la herramienta de Keyword Planner, traducido como planificador de palabras clave, que tiene Google Ads para los anunciantes. Una desventaja es que para acceder al planificador de palabras clave debemos de crear una campaña e ingresar nuestros datos junto con la tarjeta de crédito, pero te enseñaré un truco para no tener que dejar ningún dato y totalmente gratis. Vaya, un truco dentro de otro truco, dime tú si esto no te gusta. Para empezar debemos de crearnos una cuenta en Google Ads y para esto debemos de ir al siguiente enlace. Encontrarás la página de bienvenida y deberás hacer clic en empezar ahora e inicia sesión con una cuenta de Google con la que nunca hayas intentado iniciar sesión en Google Ads. Si no tienes ninguna o ya habías iniciado sesión en Google Ads, lo más fácil es crear una nueva cuenta de Gmail para que esto funcione. Después de iniciar sesión llegarás a una pantalla de ayuda que te guía para crear una nueva campaña en la que te preguntan ¿cuál es tu objetivo publicitario principal? Con 3 opciones para elegir. No eliges ningún objetivo. Si lo haces ya no tendrás opción de regresarte con ese correo sin dar tu tarjeta de crédito. Entonces debes de hacer clic en donde dice cambiar a modo experto. Ahora te mostrará una pantalla en la que te proponen seleccionar el objetivo de tu campaña con diversas opciones. No hagas clic en ninguna y debajo de las opciones encontrarás un enlace en el que debes hacer clic con el texto crear una cuenta sin una campaña. Ahora aparecerá la siguiente pantalla en la que te piden confirmar la información de la empresa, la cual deberás de llenar y al terminar de agregarlos haz clic en enviar. Con esto tu cuenta de Google Ads estará creada y ahora podemos acceder al planificador de palabras clave de forma gratuita. Hacemos lo mismo que muestro en pantalla y nos dirigimos ahora a la sección Discover New Keywords, que se traduce como descubrir nuevas palabras clave. Ahora en este buscador podemos ingresar palabras clave de 1 a 3 palabras que sean de la temática que hagas. Por ejemplo, en mi canal va mucho sobre ganar dinero, entonces lo ingresamos y nos arrojará una lista de resultados que nos indican por columna las palabras clave relacionadas, las búsquedas aproximadas por mes, la competición y la cantidad mínima y máxima que pagan los anunciantes, además de que en cada columna puedes ordenarlo de mayor a menor. Es probable que pienses en ordenarlo por cantidad máxima que pagan los anunciantes, aunque no te lo aconsejo porque te pueden llegar a aparecer cantidades muy altas donde es probable que no haya casi ninguna búsqueda y no haya ningún anunciante pagando tal cantidad. Lo que debemos buscar son las palabras clave que tengan alta competencia entre anuncios, porque entre más competencia hay, más están pagando los anunciantes para salir primero. Entonces podemos ordenarlo por competencia y de entre las palabras que tengan la competencia más alta, elegimos las que tengan un CPM más alto y un volumen de búsquedas alto.
También podemos ordenarlas por las que tengan mayor número de búsquedas y de entre esas elegir las palabras clave que tengan una mayor competencia. Cuando ya hayas encontrado tus palabras clave, deberás crear un video hablando sobre ese tema y al momento de subirlo incluye en el título, descripción y etiquetas aquellas palabras clave para hacerle saber a Google que puedes mostrar anuncios con esa temática en tu video. Si apenas estás empezando y no cumples todavía los requisitos para activar el modo anuncios, puedes hacer esto para irte familiarizando con esta herramienta y acostumbrarte, ya que tarde o temprano tendrás el modo anuncios si te esfuerzas y subes contenidos de valor para tu audiencia. Tampoco te digo que hagas todo tu contenido basando en lo que pagan los anunciantes. Te aconsejo seguir la regla del 80-20. 80% del contenido que quieras subir y el 20% del contenido para aumentar tus ingresos. Ahora espera, una cosa es colocar palabras clave para aumentar las ganancias por visita y otra muy diferente es hacer que el video sea recomendado, porque de nada nos sirve que aumentemos el CPM si las vistas van a ser pocas. Es por eso que le estoy dejando en mi canal estrategias que te ayudarán a aumentar las visitas de tus videos para que puedas crecer en CostTV mucho más rápido y así puedas empezar a vivir de esto. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete si no lo estás y mira los videos que tengo en mi canal. Sin más por el momento, hasta luego.